Nosotros hoy como tal estamos conociendo como bullying cualquier tipo de violencia que sea dentro de la escuela. Eso no es bullying. Muchas veces, y lo dicen los psicólogos, el golpe que yo le doy a mi compañero, a mi amigo o a mi amigo, es el golpe que yo le quiero dar a mi papá o a mi mamá. Existe aquí en Colombia desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que apenas hace poco se le viene como poniendo atención a lo que causa realmente este tipo de violencia o matoneo o violencia escolar, como también lo denominamos. Ellos saben que tienen quien los escuche y es a través de la Unidad de Protección del Interés Público. La niñez es la etapa más importante en la vida del ser humano. En esta época se construyen valores y comienza a descubrirse la esencia de la personalidad, pero a la vez puede ser una etapa marcada negativamente por un fenómeno que la modernidad ha definido como bullying, es decir, una forma de violencia repetitiva y que no necesariamente debe ser física para que exista. Hoy en La Personería TV hablaremos sobre cuál es el papel de la familia frente a este fenómeno, que se da principalmente en las instituciones educativas y que puede tener consecuencias trágicas si no se detecta y se interviene a tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Bienvenidos a La Personería TV. Los conflictos entre los seres humanos se remontan a tiempos prehistóricos. Desde siempre la imposición del interés individual ha consumado enfrentamientos y hechos de violencia entre los distintos actores sociales, cuya materialización se realiza de diferentes formas. Una de esas formas de violencia es la comúnmente llamada bullying o matoneo, una manera de vulnerar los principios fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Son hechos continuos y repetitivos de violencia sistemática contra un alumno o contra una alumna. Se genera por profesores, ¿cierto? Por directivos académicos, por alumnos, por los compañeros. Cualquiera de este entorno escolar puede generar un bullying hacia un compañero o hacia una compañera. Las afectaciones que sufre una persona que ha sido víctima de bullying, la ley las ha definido como afectación a la integridad emocional y afectaciones a la integridad física. Para el intendente Johan Urrego, miembro del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, este fenómeno está fuertemente marcado por los hechos de violencia que se han presentado en el país. El bullying como manera de violencia o el término bullying es relativamente nuevo, ¿cierto? Pero en general como violencia viene pues desde tiempos prehistóricos. La violencia en el país, en el mundo pues viene desde generaciones y existe aquí en Colombia desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que apenas hace poco se le viene como poniendo atención a lo que causa realmente este tipo de violencia o matoneo o violencia escolar, como también lo denominamos. Las nuevas formas de interacción social que facilitan las tecnologías de la información y de la comunicación brindan un escenario virtual en el que también se pueden llevar a cabo hechos de violencia de esta categoría. Es decir, la misma actividad de violencia continua y repetitiva, pero trasladada a las redes sociales. Esta transgresión se conoce como ciberbullying. Es un mecanismo que se emplea a través de las redes sociales para violentar de todas formas a una persona con diferentes fines, sean sentimentales, de amistad o simplemente buscando cómo atacar a alguien por rencillas personales, pero ya los utilizan en las redes sociales. ¿Cómo se pueden dar? Cuando montamos las fotos de un compañero y empezamos a publicarla masivamente, a burlarnos de su condición física, a burlarnos de un hecho, de algo que pudo haber sucedido y fue filmado,
ese es un tipo de bullying, de ciberbullying hacia una persona. Entonces empiezan todo el mundo a comentar, los compañeros, los que lo tienen agregados en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, entonces empiezan todos a hablar, a criticar esa foto, y eso se genera violencia en las personas por las mismas connotaciones que trae a la persona en su psiquis, por ejemplo. El bullying o ciberbullying son dos conductas discriminatorias ampliamente generalizadas entre los jóvenes de las instituciones educativas y claramente identificadas por las autoridades. Pero esta problemática no solo ha llamado la atención de las instituciones del Estado. El Grupo de Investigaciones de Acoso Escolar de la Universidad Autónoma Latinoamericana ha realizado un estudio que permitió identificar 3 características que precisan cuando un acto de violencia puede llamarse bullying o no. Nosotros hoy como tal estamos conociendo como bullying cualquier tipo de violencia que sea dentro de la escuela. Eso no es bullying. Tampoco es bullying la violencia que generamos por fuera de la escuela. Lo más importante para poder detectar qué es el bullying es encontrar que se den unas características específicas. La primera de ellas es que debe darse en el entorno escolar. La segunda es que debe darse entre iguales. No se cuenta como bullying cuando pasa con profesores, docentes, directivos docentes. Ahí no estamos hablando de acoso escolar. Hablamos de bullying también cuando sea dentro de la clandestinidad, y sobre todo podemos determinar que es bullying cuando, viendo las 3 anteriores, encontramos que es una conducta que es repetitiva en el tiempo. Finalmente, el bullying puede presentarse en 3 niveles. Nivel 1, cuando no hay agresiones y no se altera la convivencia escolar. Nivel 2, cuando se presentan agresiones físicas o emocionales que alteran la convivencia escolar. Nivel 3, cuando se presentan conductas delictivas que trascienden a lo penal, como el acoso y el abuso sexual. Estas situaciones impactan de manera negativa la convivencia en las instituciones educativas, y es el Comité de Convivencia Escolar quien asume el proceso con el fin de que sea intervenido por las autoridades correspondientes. Cuando ocurre un delito como tal, o la presunción de un delito dentro de una institución educativa, lo que se hace es llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que la Policía de Infancia y Adolescencia inicie la ruta. Si es menor de 14 años, lo que hacen es llevarlo a una Defensoría de Familia para que inicie un proceso de restablecimiento de derechos, y si el adolescente tiene más de 14 años, lo que se hace es llevarse, en el caso de Medellín, al CESPA, que es el Centro Especializado para la Responsabilidad Penal de Adolescentes. Luego, se inicia un proceso de restablecimiento de derechos que tiene una perspectiva de proceso penal. Allí, finaliza la ruta que se realiza cuando ocurre un caso de violencia o acoso escolar en una institución educativa. Lo más importante es que encontramos que el acoso escolar siempre ha sido estudiado y trabajado cuando se da una explosión dentro de una institución educativa, es decir, cuando esa violencia escolar ya no es solamente el tema de agredir verbal, físicamente, emocionalmente, socialmente o a través de una red social a una persona, sino cuando estamos hablando de que esas personas que han sido víctimas del acoso escolar o esas personas que han sido victimizantes generan unas violencias mucho más fuertes. Tenemos un contexto de violencia que viene de años atrás. Eso no lo hemos solucionado, por eso tenemos que trabajar la convivencia y el respeto y echar mano a los valores. ¿Para qué? Para que empecemos a generar entre las personas lo que significa respetar al otro, desde sus diferencias, ¿cierto? Desde una equidad. El fenómeno del bullying es un hecho que no es ajeno para la Personería de Medellín, y a pesar de que esta negativa práctica se da en todas las esferas de la vida, es en las instituciones educativas de la ciudad donde se presenta con mayor frecuencia. Continuemos en la Personería TV. Pese a que en Colombia se protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la Ley 1098, que promulga ampliamente sus derechos, y la Ley 1620 de 2013, que estableció mecanismos para la protección de los jóvenes que son objeto de este tipo de violencia, se siguen presentando cada vez con mayor frecuencia casos de bullying y matoneo en la capital antioqueña. Según la personera delegada para la protección del interés público de la Personería de Medellín, Alexandra Birbiescas, esto obedece a que no se ha atacado la problemática desde su raíz, es decir, desde el núcleo familiar del menor. Cuando hablamos con las autoridades que trabajan el tema del bullying desde la parte, digamos, de la ciencia, de la salud, desde la parte de la autoridad,
¿qué estamos visibilizando o qué hemos notado? El colegio es el detonante, o sea, al colegio llega el bullying y es donde, por así decirlo, estalla al interior de la institución. Pero el bullying nace, o sea, el joven o la jovencita que genera el bullying nace en la familia, ¿cierto? Y detona en el colegio. La familia del victimario, digamos, tiene un papel de responsabilidad muy fuerte, ya que ellos son los llamados a empezar a generar correcciones en la conducta de esta persona. Ellos son los llamados a enseñarle a generar una conducta no reprochable y sobre todo a comportarse en sociedad, donde hay que reconocer la diversidad, hay que reconocer al otro como diferente y sobre todo hay que reconocer al otro como un ser igual y merecedor de todo el respeto que es de nosotros. Para mí la familia es el primero en educar. Los hijos, para mí, siempre he dicho que nacen en blanco, ellos son un lienzo en blanco y los primeros que tienen ese contacto con el niño son sus padres, son sus familiares directos. Ellos son los que van moldeando ese niño, ellos son los que el día de mañana lo van a fortalecer en cuanto a valores, en cuanto a principios, en la moralidad, y después de eso es donde lo entregan a la sociedad. Muchas veces, y lo dicen los psicólogos, el golpe que yo le doy a mi compañero, a mi amigo o a mi amigo, es el golpe que yo le quiero dar a mi papá o a mi mamá, o a alguien de ese entorno familiar que me está generando un hecho violento, ¿cierto? Por acción o por omisión. Entonces voy a la institución educativa y entre esos pares, que son mis compañeros, busco al más frágil, ¿cierto? Al que veo de pronto más solo, más tímido, más introvertido, lo veo de pronto más débil, por así decirlo. Yo me siento más fuerte y voy y lo agrego. La práctica del bullying en todas sus formas nunca arrojará resultados positivos, ya que las consecuencias que puede desencadenar este acto son nefastas. Por eso la Personería de Medellín, donde todos contamos, intenta concienciar a los diferentes actores involucrados para que trabajen en la construcción de valores que fomenten el respeto y la sana convivencia desde el hogar. Pero tenemos que verlos desde la familia. ¿Por qué? Porque ese jovencito, esa jovencita que está generando un hecho violento hacia otra persona debe provenir o debe estar dentro de un entorno que se lo está generando. Hay que atenderlos desde la parte de la formación, que es lo que está haciendo la Personería, ese acompañamiento en formación en las instituciones educativas. El acompañamiento que realiza la Personería de Medellín en las instituciones educativas de la ciudad parte de la premisa de que la familia juega un papel fundamental a la hora de prevenir estos hechos de violencia. Por esta razón, la función constitucional de la Personería en los establecimientos educativos está bastante clara. La protección de los derechos humanos de los niños, de las niñas y de las adolescentes, que es prevalente sobre los demás. Eso es lo que hacemos cuando venimos a una institución educativa, hacer esa protección que sea real y efectiva. Hoy venimos a la Asamblea Departamental, a esta institución educativa, a verificar un hecho de un bullying. Estuvimos acá haciendo ¿qué? Hablando con el staff académico, con el rector, con el psicólogo y con el personal estudiantil. Las labores de verificación que realiza la personera delegada Alexandra Birbiescas en la institución educativa Asamblea Departamental arroja resultados positivos en cuanto a la salud mental y la sana convivencia de los miembros de la institución, ya que como hemos visto, no todos los hechos de intolerancia que se presentan entre los estudiantes cumplen las condiciones para ser asumidos como bullying. En estos momentos, la Personería de Medellín nos está prestando un servicio a nosotros muy importante, ya que nos está dando acompañamiento en aquellos problemas que la institución, por cuestiones ya de trascendencia, que no somos nosotros, muchas veces no tenemos elementos para tratar un problema. La Personería nos ha colaborado mucho en la asesoría, en el acompañamiento, para que nosotros tratemos en la medida de lo posible no vulnerar los derechos de los estudiantes. Entonces, hemos tenido un buen acompañamiento de que nos orientan, aconsejan, no solamente las directivas del plantel, también orientan a los padres de familia que tengan algún tipo de inconveniente. Estamos haciendo pedagogía, ¿cierto? Estamos trabajando la formación. Tenemos que empezar a educar para convivir y eso es lo que estamos haciendo, escuchando a nuestros jóvenes y a nuestras jovencitas. La Personería de Medellín para ellos es de puertas abiertas y para toda la ciudad. Continuamos en La Personería TV.
Hoy conociendo cuál es el papel de la familia frente a la problemática del bullying y cuál es la ruta de atención a la que usted puede acceder si es víctima de esta mala práctica. En la mayoría de los casos en que se presentan hechos de violencia escolar o bullying, se provocan afectaciones principalmente emocionales entre los niños, niñas y adolescentes. Esta situación genera una confrontación desde su personalidad que desencadena un conflicto interno en el menor. Puede disminuir el rendimiento académico de la víctima y sufrir afectaciones en todas sus esferas sociales. Cuando hay una afectación emocional como tal, la idea es intervenirla desde el tratamiento, la terapia psicológica que ofrecen las instituciones educativas, pero muchas veces son agresiones que no se dan de manera emocional, sino también física, porque el bullying también ocurre cuando se da una agresión física y estas situaciones ya tienen que ver con situaciones posiblemente tipo delictivas, porque pueden haber lesiones personales y el tratamiento es que se debe llevar a un menor de edad medicina legal a que se haga una valoración, una verificación de su estado físico y dependiendo de la gravedad del asunto se puede resolver de manera pacífica dentro de la institución o en caso contrario, siendo una agresión fuerte, ya es un asunto que se debe llevar con comisarías de familia, defensorías de familia. Por eso, si usted o una persona cercana está siendo víctima de violencia escolar, bullying o ciberbullying, debe seguir atento la ruta de atención que la Personería de Medellín brinda a las personas que diariamente tienen que soportar este flagelo. Ellos saben que tienen quien los escuche y es a través de la Unidad de Protección del Interés Público que estamos con Democracia Escolar, con el abogado de niñas, niñas y adolescentes que vinimos hoy a la institución verificando cualquier hecho y tenemos adicional una unidad permanente, ¿cierto?, que atiende reacciones las 24 horas. Entonces, cuando hay una alerta, nosotros integramos también la Mesa de Democracia Escolar y ahí llevamos las situaciones. Estamos en distintas comisiones que trabajan problemáticas al interior de las instituciones educativas. Nosotros estamos integrados a ellas, conociendo de primera mano la problemática, pero hablando con todo el entorno, no con uno solo. Escuchamos a todo el entorno protector que se pueda presentar dentro de una institución o dentro de una problemática, en toda la ciudad y en los corregimientos. Vamos llegando donde nos van llamando. Está en las manos de todos el cambio de la sociedad. El cambio de la sociedad no es del Estado, no es de la autoridad, no. El cambio de la sociedad empieza desde la familia, empieza desde ese núcleo fundamental que realmente son ellos los que hacen sociedad. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias que debe asumir una persona que ha sido víctima de bullying? ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias que sufre una persona que es víctima del bullying? Bueno, yo considero principalmente que las consecuencias son la baja autoestima, la depresión y a grandes rasgos también el suicidio, como el conocido caso del muchacho Sergio. Básicamente pienso que los lleva al suicidio, a deprimirse, a tener baja autoestima, falta de carácter. Puede mostrar baja autoestima, puede tender a estar muy solo, llorando. Como un maltrato psicológico a la persona, ya que esta se ve afectada y puede tener hasta tendencias suicidas. Complejos, baja autoestima. Pues para mí una gran consecuencia es que estas personas van a crecer como con un trastorno psicológico. No saldrán de sus casas, van a padecer como una consecuencia grave, podrán tirarse al metro. Si vamos a hablar de un menor de edad o de niño, niña o adolescente, las consecuencias son totalmente diferentes. Yo sufrí de bullying en la época del colegio. A mí, pues en el sentido personal, a mí me fortaleció más el carácter que tengo. Pero mirándolo en el contexto que estamos ahora, ya para mí es un trauma que se le hace a los menores porque ya lleva una consecuencia de que puede generar un suicidio hacia ellos. ¿Cómo puede identificar si su hijo está siendo víctima de bullying o matoneo? Verifica lonchera, juguetes, diario de campo. Identifica cambios en los estados de ánimo si muestra un cambio de conducta. Identifica el comportamiento de tu hijo con su mascota. ¿Existen moretones, golpes, cortes en la piel? Revisa el estado de la ropa o el uniforme, manchada, marcada, rota. Comunícate con las directivas de la institución educativa. Genera una alerta temprana. Recuerda, no pienses que serás inmune al flagelo del bullying. Cualquier alerta temprana es importante para identificar si tu hijo o hija es víctima o victimario. Y como padre de familia,
Debes estar presente ante los cambios de nuestros hijos. Debemos ser vigilantes con nuestros hijos. Cuidado y autocuidado con nuestros niños, niñas y adolescentes. Como lo hemos visto, la práctica del bullying no es un hecho netamente actual, pues sus inicios se remontan al origen mismo de la escuela. La familia, como primer entorno social del ser humano, debe ser cuidadosa en la educación de sus hijos y propender por darles ejemplo de tolerancia y respeto hacia los demás, ya que la mayoría de las veces el fenómeno del bullying nace en casa y detona en la escuela. Es importante recordar que no todo tipo de violencia entre jóvenes debe ser asumida como bullying, pero una vez esta es detectada, debe intervenirse inmediatamente para evitar consecuencias trágicas como el suicidio o los complejos de personalidad. Finalmente, la Personería de Medellín realiza labores de verificación en las instituciones educativas para prevenir el bullying o matoneo, promoviendo el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana. Hoy en nuestra sección Conectados con la Personería, despejaremos las dudas que ustedes nos han enviado a través de nuestras redes sociales. Hemos recibido varias preguntas en torno a cómo funciona el área de democracia escolar de la Personería de Medellín y cuál es el trabajo articulado que se realiza con la red de personeros escolares de las instituciones educativas. Para responder a estas preguntas tenemos a David Gaviria, quien hace parte del equipo de democracia escolar de la Personería de Medellín. Desde el área de democracia escolar de la Personería de Medellín brindamos un acompañamiento a todos los personeros y personeras de las instituciones públicas y privadas de la ciudad en todos los temas que tengan que ver con la búsqueda de la convivencia, que no se vulneren los derechos y que todos los estudiantes conozcan los deberes. Para con ello, vuelvo y repito, buscar convivencia en las instituciones educativas. Gracias a David por la información y recuerden que ahora ustedes pueden ser parte de este programa, porque en la Personería de Medellín todos contamos. Llegamos al final, nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Hasta pronto.